Para los circuitos LR o RC de primer orden, debemos tener en cuenta primero que ya existe una ecuación general. Adicionalmente debemos tener en cuenta que este circuito ya está definido, pero porque es en serie. Entonces vamos a decir que la ecuación más general es L Q segunda más R por Q' más 1 sobre C multiplicado por Q igual a B de T. Bueno, aquí se la hablamos de E en forma general porque hace suponer a la energía. Listo. Ahora, nosotros decimos, bueno, ¿cómo funciona la ecuación? Dado que nosotros estamos diciendo que es o LR o RC. Bueno, debemos partir primero del hecho de que, vuelvo y repito, esa es la ecuación más general. O sea, de aquí podemos sacar estas dos ecuaciones. ¿Cómo sacamos la ecuación LR? Pues simplemente decimos que la ecuación debe tener solo L y R. Luego este componente de 1 sobre C, esta parte la vamos a omitir. Luego si el circuito es LR, pues la ecuación nos va a quedar L Q segunda más R Q' igual a E de T. Y entonces decimos, pero esa ecuación quedaría de segundo grado, de segundo orden, perdón. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros sabemos de resolver de primer orden? Pues fácil, nosotros vamos a tener en cuenta de física, nosotros sabemos que la corriente y la carga. Nosotros sabemos que Q es la carga y que I es la corriente. ¿Y cuál es la relación entre las dos? Al igual que la posición y la velocidad, esta es como la velocidad, perdón, la velocidad es la corriente y que Q, perdón, la posición es la carga. Entonces decimos, quiere decir que la velocidad es I, o sea que la derivada de la posición, ¿cierto? En este caso sería la derivada de la carga es la velocidad. Entonces la velocidad es la corriente, igual que la derivada de la posición es para tener, por decirlo, esa analogía. Entonces, de esa forma podemos tomar esta ecuación diferencial que está de segundo orden y decir que Q' es I, o sea, de Q de T es I. O sea que esta parte de la ecuación se puede reescribir como más R por I. Pero ahora Q segunda, ¿qué debe ser? Pues si yo tomo esta ecuación y la vuelvo a derivar, me quedaría I, que sería de I de T, igual a de segunda derivada de Q de T. Y decimos, en este caso, este es Q segunda la cambio por I'. Entonces sería L I' igual a E de T. Continuamos. Entonces decía que la derivada de I pues nos va a causar que también en la parte de la derecha se derive, nos quede derivada segunda y así podemos cambiar. Y así, Q segunda es I' y Q' es I. Y así nos queda transformada la ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial de primer orden. Y si yo divido todo en L, porque en este caso recuerden que L es la inductancia y las unidades son los henrios, sí. Y en este caso R es la resistencia y tiene los ohmios. Entonces decimos que L y R son constantes. Entonces
ya sabemos cómo es la ecuación diferencial y por qué queda así. Ya entendimos por qué queda planteada de esa forma. Ahora estamos viendo es cómo solucionar la ecuación diferencial. Y para ello debemos entender cada uno de los componentes. Entonces, la variable es y, sería la variable dependiente, la variable independiente el tiempo, L, R, constantes, y E es el voltaje. Voy a agregar acá que es como E es como la energía y es una función, porque le pueden dar que E de t es coseno de t, es seno de t, es Euler, es t, bueno, es alguna función, por eso se escribe E de t. Pero L y R sí son valores, son numéricos, entonces puedo decir que esa ecuación diferencial se resuelve por lineal, dividiendo todo en L. Entonces al dividir todo en L, me queda para resolver por lineal. Y esa sería la ecuación diferencial para un circuito LR en serie, y esa sería la explicación, cada uno de los términos y su forma de solucionar. Ahora, ¿cómo sería un ejercicio de este estilo? Nos dicen que se tiene una inductancia de algún valor, una resistencia de algún valor, nos dicen que tiene una FEM o una fuente de energía que le aporta, no sé, 2 voltios o coseno de 2t voltios o Euler a la t voltios, alguna estructura matemática. Entonces se reemplaza la L, reemplaza la R, reemplaza la E y crea la ecuación diferencial. Luego le tienen que dar condiciones iniciales, porque usted al solucionar el modelo le va a aparecer una constante de integración. Entonces la pregunta es ¿cómo se resuelve la constante? Pues hay varias formas. Al usted integrar, las variables que van a quedar son la i, la t y la constante c. Y la idea es que usted le den un valor de tiempo, que usualmente para estos ejercicios es el tiempo inicial, y le den el valor de la corriente, que usualmente es 0. Usualmente, no quiere decir que siempre sea así. Ahora, si es 0, pues ya esa es la condición inicial y con eso ustedes pueden hallar la c. Pero ahora viene la pregunta, y si es otro valor, pues simplemente usted escribe ese otro valor, un valor A o lo que le den, y también despeja la C. Ahora, hay un caso diferente a este. ¿Cuál es ese caso? Que le den la carga Q. O sea, que usted le den, por ejemplo, que en t igual a 0 se tenía una carga de, no sé, una carga de 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, si usted se da cuenta, si usted encuentra la ecuación diferencial para i para t, significa que tiene esta i. O sea, usted podría expresar, ¿sí? Se supone que es lineal, ¿no? Y la solución de una lineal es Euler a la menos integral, en este caso, como esta L pasa a dividir, P de T será R sobre L de T multiplicado por la integral de Q de T, Euler a la integral de R sobre L de T más la constante C. Entonces, ¿qué pasa con esta I? Si usted no le dan condiciones de tiempo y corriente para esta ecuación, entonces le pueden dar condiciones para tiempo y carga. ¿Qué pasa en ese caso? Usted debe reemplazar la I, ¿sí? Pues la ecuación general, con la C, pues usted va a tener estas 3 letras, la I, la T y la C, pero la idea es que ya no esté la I. ¿Cómo hago para que no esté la I? Pues despejo la I por dq de t. Entonces yo puedo decir ahora que esa I ya no está, sino es dq de t. ¿Y qué pasa con ese dq de t? Pues que ahora yo podría volver a resolver esta nueva ecuación diferencial, porque vean que me quedó una ecuación diferencial, porque ahora tengo nuevamente una derivada. Entonces, en esta nueva ecuación, yo lo que puedo hacer es tomar esta ecuación y resolverla. ¿Cómo? Por separables, está súper fácil, paso el de t, porque todo eso está en función de t, y pues aquí me quedaría q igual, y me tocaría integrar todo lo que está a la derecha. Recuerden que esto no va a ser tan complejo, no va a ser tan difícil, y en ese caso ya puedo utilizar la otra información.
¿sí? Entonces, ahí para que se tenga en cuenta cómo utilizar esa información. Ahora, este ejercicio usualmente no sale. ¿Por qué? Porque al volver a integrar va a salir otra constante, o sea, tendríamos dos constantes de integración. Y esta información solo me permitirá despejar una. Entonces quedará en función de una de las constantes. Pero ¿qué va a pasar? Cuando usted despeje esa constante, podrá derivar esa ecuación para llegar a i. Pues recuerden que la derivada de q con respecto al tiempo les da i. Entonces ya podrán volver a reescribir ahí. Así de fácil, ¿listo? Entonces esa es la forma en que se utilizaría ese ejercicio. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces, esa es la forma de solucionarlo. Ahora, ese es el circuito LR. Vamos ahora a hacer la explicación del circuito RC. Realmente el circuito RC es de los ejercicios más usuales que ponen en los parciales, debido a la facilidad, digamos, del planteamiento y obviamente que la solución es bastante completa en cuanto a la cantidad de cosas que usted debe utilizar. Entonces decimos en este caso que si tenemos un sistema RC, dada la lógica del ejercicio anterior, pues si en el anterior para que fuera LR quitamos este componente, para que fuera RC, pues ahora debemos quitar el componente LQ segunda. Entonces en ese caso el circuito quedaría RQ' más 1 sobre C por Q igual a E de T. Así quedaría planteado ese modelo. Ahora la pregunta es, ¿listo? ¿Y cómo resolvemos el modelo? ¿Ahora habrá que hacerle alguna modificación? No, ya directamente, así como está planteado, podemos solucionar ese modelo directamente. Solamente hay que falta aclarar que R obviamente es la resistencia que está en ohmios y que C es la capacitancia. ¿Sí? Que C es la capacitancia. Y esa capacitancia se encuentra en unidades de faradios. Entonces, capacitancia en faradios. Listo. Entonces, ya saben cómo identificar. Obviamente les va a decir el ejercicio muy claramente que son unidades de faradios. Pero, pues, si alguna cosa, pues el ejercicio les mencionará el hecho de que obviamente están en faradios, ¿sí? Dependiendo de el ejercicio, ¿no? Listo. Ahora, teniendo en cuenta cada una de las componentes para esta nueva ecuación, pues ya sabemos cómo construirla a partir de la ecuación más general, que en este caso no habrá que hacerle ninguna modificación, sino simplemente R, que es la resistencia, 1 sobre C, donde C es la capacitancia que debe estar en faradios, Q y Q', que en este caso es la carga, ¿sí? Y E de T, que pues es la función de la energía, ¿sí? Que puede ser una función coseno, o algo con Euler, o una T, o simplemente un número. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Lo mismo, se resuelve por lineal, pasando esta R a dividir. Y entonces aquí puede ser que para resolver esa ecuación diferencial, pues por lineal. Pero al resolverla, las letras que nos quedan son Q, T y la constante de integración. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se resuelve esa parte? Pues usted va a decir que en el tiempo t igual a 0, pues le van a dar una condición, que normalmente es que Q sea algún valor, que esa carga sea algún valor. Normalmente le ponen algún valor para la carga, digamos 1, estoy inventando los datos. Ahora, normalmente ese dato no lo presentan así. A veces ese dato, lo que hacen en ese ejercicio es decirle, no le preguntan por la carga, sino les preguntan por la corriente. Entonces lo que ustedes hacen es solucionar, o sea, nuevamente, no les preguntan por la carga, sino les preguntan por I. Y les dan una condición para I, por ejemplo, que en tiempo igual a 0, la I es igual a 2. Este es otro tipo de ejercicio. La anterior pues es despejando C y salió, ya. Pero en este caso I, diríamos que al resolver esa Q, como es lineal, entonces es Euler a la menos integral, aquí que nos quedaría como P, 1 sobre RC de T, la integral de Q de T,
Euler integral de PT, que vuelve y juega, es 1 sobre RC dt más C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa ecuación ahora? Derivarla. Debemos tomar esa ecuación y derivarla para hallar Q' de T. ¿Y qué es Q' de lo que ya habíamos hablado? Pues Q' es la corriente. Entonces, automáticamente hallamos ahí. Y aquí, en este caso, sí podemos utilizar esta información. Entonces, lo que hacemos es resolver la ecuación diferencial y hallamos la carga. Pero la información es de la corriente. Entonces, debemos tomar esa carga, derivarla y así encontrar la corriente. Entonces, esa es la forma de solucionar esa ecuación diferencial. Esos serían los dos tipos de ejercicio, en el que directamente nos pidan encontrar de ese ejercicio la carga y pues obviamente nos tienen que dar una información de tiempo y de carga. Esa es la primera forma de ejercicio. La segunda forma de ejercicio es que no tengan un circuito de RC, pero nos pidan la corriente y nos den información de la corriente. Entonces, para ello lo que hago es resolver la ecuación diferencial para Q y luego derivarla para hallar la corriente y ahí sí utilizar la información de la corriente. Y listo, así resolvería esa ecuación diferencial. Y eso serían las formas, las diferentes formas de los enunciados, cómo se crean las ecuaciones para los circuitos L, R y RC.